Les queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchen durante esta transmisión, dando gracias a Dios primeramente por el privilegio que nos concede el estar aquí. Venimos de la Iglesia Una Esperanza y queremos dar la bienvenida una vez más para todos mis hermanos que no hemos podido congregarnos los jueves como es de costumbre, pero vamos a tratar de repasar un poquito el pensamiento de la semana pasada y queremos entrar en este nuevo tema, lo que es el misterio de la iglesia. Ustedes pensarán, o que se escuche un poco monótono, lo que es misterio tras misterio tras misterio, pero cuando analizamos la escritura o la leemos, hermanos, amigos, familiares, realmente lo que se trata, o lo que la Biblia enseña en todo, es misterio, misterio tras misterio, pero que muchos de ellos ya han sido revelados a nosotros a través del Nuevo Testamento. Y la enseñanza pasada, hermanos, enseñábamos lo que era el misterio de Dios, lo que era el Evangelio. Enseñábamos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios mismo. San Juan capítulo 4 y verso 24 nos dice que Dios es Espíritu. La segunda de Corintios, versículo 17, también nos dice que el Señor es el Espíritu. Ahora, en Efesios, hermanos, capítulo 1 y verso 13, nos dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que el Espíritu Santo es una promesa, y era una promesa que Dios tenía para cada uno de nosotros. Ahora, también miraremos o debemos entender, hermanos, quiénes son los que reciben el Espíritu Santo. Y los que reciben el Espíritu Santo, hermano, es la iglesia. Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 17, nos dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Morará y estará, y para nuestro tiempo mora y está con cada uno de nosotros. Ahora, si ustedes recuerdan un poquito lo que fue la semana pasada, hablábamos de las tres cosas más importantes que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que fue su Espíritu, fue su nombre y fue su palabra. Y si algunos hermanos están interesados, no cabe duda que Dios se va a manifestar para aquellos que traigan hambre realmente de conocer y de buscar, de entender realmente los mandamientos y los misterios, los propósitos y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros o para toda la humanidad. Y yo les recomendaría a hermanos, amigos o quien mire esta transmisión, que si ustedes gustan tomarle un retrato o una foto, un screenshot, como le llamen, para que si gustan tener esta información, y hermanos, lo que viene a ser para mi vida y para la vida de ustedes, realmente es un reto al mirar estas citas o volverlas a pasar, volverlas a leer, y es un reto para nosotros para poder conocer a Dios mejor en nuestras vidas. Ahora, hablábamos, hermanos, que el Espíritu Santo vino para, número uno, tenemos ahí, dice que Juan 14 dice, estaría con vosotros y en nosotros. Capítulo 16, verso 13. Él os guiará a toda la verdad. San Juan 5, 16, 13. Nos hará saber las cosas que vendrán. Juan capítulo 14, verso 26. Nos enseñará y recordará lo que Él nos dijo. Es nada más como un recordatorio, hermanos, de lo que miramos la semana pasada. Ahora,
también miramos lo que es su nombre, ¿verdad? Miramos que en el nombre de Jesucristo, en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay redención y perdón de pecados, y es un nombre, en ese nombre está el poder y toda autoridad. Y ustedes, si gustan, hermanos, ahí están las citas para que les den un repaso los que estén interesados y quieran aprender un poquito más. Pero este tema, hermanos, que queremos terminar en esta tarde, las tres cosas que habíamos hablado, y ahora vamos a mirar un poquito, antes de entrar a nuestro tema, el misterio de la iglesia. Tenemos aquí que también nos dejó su palabra. Y su palabra, hermanos, la palabra de Dios es creativa. Porque tiene el poder para cambiar vidas, tiene el poder, hermanos, para transformar a todo ser humano, tiene el poder, la capacidad para salvar a la humanidad del pecado. Y su palabra, hermanos, la podemos mirar, por ejemplo, en Hebreos 11:3. Y también en varias de estas citas que quiero compartir, pero en Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Salmo 33, verso 6 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Y el versículo 9 nos dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por eso decimos, hermanos, que la palabra de Dios es creativa. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, es suficiente y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa que sea oculta. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos de aquel a que tengamos que dar cuentas. En otras palabras, como la palabra es vida, le puede dar vida al espíritu amortiguado que está en la persona que no ha aceptado todavía el evangelio, y cuando esa palabra le da vida al espíritu, luego el espíritu le puede pasar la información a la mente, que en la mente está al alma, le puede pasar la información al alma, que está a la mente, emociones y voluntad, y está también el intelecto, para que cuando esa palabra le da vida al espíritu amortiguado, el espíritu le pasa la información al alma, y para que pueda comunicarse con su creador, porque mientras el espíritu del hombre no ha conocido a Dios, la persona no ha tenido un encuentro con Dios, el espíritu está amortiguado, pero la palabra puede darle vida para que pueda comunicarse y reconciliarse una vez más con su creador. Y como ustedes miran la cita que les puse aquí, 1 de Pedro 1:23, dice que nos hizo renacer de nuevo de una simiente, y se las quiero leer, hermanos, para ser más exacto. 1 de Pedro 1:23 nos dice de la manera siguiente: dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También tenemos aquí a Santiago, el escritor Santiago 1:21 dice: la palabra fue implantada también para salvar. Y les voy a leer también esa escritura muy importante que está en el 1:21, y dice de la manera siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El San Juan también, capítulo 6 y verso 73, nos dice que el cuerpo para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da vida. La palabra es espíritu, y cuando él dice: las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Y este es el versículo también la cita que les mencionaba, Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es suficiente
para poder discernir dónde es donde está el problema en nuestras vidas. Si está en el corazón, está en el alma, está en la mente, o si está en el espíritu. La palabra puede discernir y tiene la capacidad para hacernos saber dónde está nuestro problema. Y nos quiere ayudar. Dios siempre ha sido bueno para con nosotros. San Juan 5:24 dice que el que cree a su palabra, cuando dice el que cree a mi palabra y al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Hermanos, estas tres, quería mostrarles que estos son las cosas más importantes que nos dejó nuestro Señor Jesucristo: su Espíritu, su nombre y su palabra. También, hermanos, en el Santiago capítulo 1:21, como ustedes lo están mirando aquí, la palabra implantada en nuestro corazón es la que puede salvar nuestras almas. Hermanos, dicho esto, decíamos también, hermanos, que el Espíritu estaría con vosotros y en nosotros. Nos dio un nombre que es sobre todo nombre y nos dejó también su palabra. Y con eso damos terminado al tema que teníamos, hermanos, de que quién es el Espíritu, quién puede recibir el Espíritu. Y ya dijimos que los únicos que pueden recibir el Espíritu Santo es la iglesia, porque la palabra dice que el mundo no le ve ni le conoce. Bueno, vamos a entrar a nuestro tema de esta noche, que nos ocupa lo que es el misterio de la iglesia. Hermanos, quiero leer unas citas de la Escritura. Efesios capítulo 3. Vamos a leer, a ver qué es lo que nos dice aquí esta escritura. Quiero hacer un poquito extensa la escritura para poder entender, hermanos. Desde el 3:1 al 11 nos dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí está la clave, hermanos, en el versículo 6, lo que es el misterio de la iglesia: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la iglesia en el Antiguo Testamento no existía. Lo único que existía era la ley, que estaba compuesta de cuando Dios les dio en el monte Sinaí, les dio el tabernáculo, les dio los sacrificios, les dio los ritos, les dio diferentes lavamientos que se hacían los sacerdotes, que era la manera de adorar en ese tiempo para ellos. Pero la iglesia, recuerden, que era un misterio para ellos, estaba escondida
todavía no se daba a conocer. Recuerden que el pueblo de Israel, hermanos, principió con Abraham cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Y luego llega Isaac, enseguida llega Jacob, llega después José, y luego llega también Moisés, que Dios le dio la ley en el monte Sinaí. Luego llegan los profetas hasta que llegó a nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en Juan 4:22, dice que la salvación, le dijo a la samaritana, que la salvación viene de los judíos. Pero al apóstol Pablo, hermanos, se le reveló que la iglesia, que la salvación no era solamente para los judíos, sino también era para los gentiles. Ahora, el misterio, hermanos, que leímos aquí de lo que es la iglesia, en Efesios 3, 1 al 11, dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, porque este misterio, repito, estaba oculto para todos los del Antiguo Testamento, porque la ley, hermanos, para ese tiempo, cuando nació la iglesia, la ley ya tenía 1500 años. Ahora, vamos a mirar también cómo es que definen o definimos la iglesia. Como ustedes pueden mirar aquí, si gustan, la palabra iglesia viene de dos palabras compuestas del griego, que quiere decir eclesia, es del griego, y lo que significa puesta a un lado o llamada fuera de. Eso es las dos palabras compuestas del idioma griego. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito ya en el idioma griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ahora, para entender esto, la iglesia también tiene el significado asamblea o un grupo de personas que se reunían para tratar asuntos del Estado. Estamos definiendo lo que es la iglesia. Ahora, es lo que entendemos nosotros en este tiempo, hermanos, pero nosotros sabemos, hermanos, y entendemos que la iglesia realmente, o sea, bíblicamente, no es el lugar donde nosotros nos reunimos, que es 4 paredes con un techo. La iglesia, hermanos, somos nosotros, que es cada miembro que la compone y que pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, hermanos, es un conjunto de seres humanos compuestos por árabes, por judíos, por asiáticos, argentinos, rusos, españoles, centroamericanos, de todo el mundo, africanos, etcétera, etcétera. Cualquiera nación que usted pueda nombrar, hermanos, la iglesia está compuesta y es como una nueva entidad o como una nueva creación. Entonces, hermanos, este grupo de gente llamada la iglesia, que es el nuevo nombre, que es para todos los nacidos de nuevo y que tratan de hacer su voluntad, que tratan de servir a Dios con todo su corazón, que obedeciendo sus palabras, sus mandamientos, pero que todavía, hermanos, estamos en un proceso que Dios nos está transformando a cada día. Cuando ustedes, hermanos, miran aquí Romanos capítulo 12 y verso 4, también ustedes alcanzan a mirar allí que San Pablo está escribiendo lo que es la iglesia. Se le voy a poner la cita a los que gusten anotar. Romanos capítulo 12 y verso 4 en adelante, y también la tenemos en Primera de Corintios. El apóstol Pablo trata con esto ahí. Capítulo 12 y verso 12. También está haciendo una analogía allí de lo que es la iglesia. La iglesia entendemos, hermanos, que es el cuerpo de Cristo, que es cada uno de ustedes que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, pertenecen o son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es la cabeza
de la iglesia. Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, este tema es muy importante porque a veces no nos especificamos muy bien. A veces nos preguntas, ¿para dónde vas? Pues voy al servicio a la iglesia. Bueno, lo que viene pasando, vamos a ir al lugar donde nos reunimos porque la iglesia somos nosotros. Ahora, vamos a seguir adelante aquí. Entonces, hermanos, el misterio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El misterio de la iglesia, hermanos, es que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, formó Dios un solo pueblo. O sea, como les dije antes, es una nueva entidad, una nueva creación llamada la iglesia. Y yo quisiera borrar, hermanos, esta información, a ver si me gustaría darles más acerca de esto, para darles algunas citas que nos estarán especificando, hermanos, parte de lo que es la iglesia. Vamos a borrar esta nada más y vamos a dejar estas. Tenemos varias citas aquí que les quiero dar, hermanos. Por ejemplo, el escritor a los Efesios, les voy a poner estas citas y luego las vamos a leer. Efesios capítulo 2 y verso 14 nos dice que de ambos pueblos hizo uno. Les voy a dar como unos 4 ejemplos y luego seguimos adelante. Ambos pueblos hizo uno. Y tenemos también 2:15. Dice que de los dos hizo de judíos y gentiles. Está verificando el escritor varias veces para que entendamos de que de ambos pueblos o de quién está formada la iglesia. De los dos hizo un solo pueblo. Vamos a poner aquí también, les voy a dar las citas 2:16 y luego ustedes verifican porque el tiempo va a ir corriendo para nosotros aquí. 2:17 y 2:18 son los versículos seguidos donde está verificando el escritor lo que es la iglesia, que de dos pueblos hizo uno solo. Por ejemplo, en el 2:15, Efesios 2:15, nos dice que crear en sí mismo de los dos, de judíos y gentiles, un solo nuevo hombre haciendo la paz. En el 2:16, por medio de la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, a judíos y gentiles. 2:17, vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estabais cerca, que son los judíos, también los reconcilió. Efesios 2:18, porque por medio de él, o sea de Cristo, los unos y los otros, los judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No le escribí aquí lo demás, hermanos, pero ustedes pueden verificar con esa cita para entender de cómo el apóstol Pablo está descifrando lo que es la iglesia. Ahora, en este misterio, hermanos, de la iglesia, Efesios 3:6, dice que esa es la base principal de la escritura, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso es lo que Dios usó, hermanos, para podernos reconciliar
porque dice que estábamos ajenos a los pactos, alejados de la ciudadanía de Israel, pero a Él por su gracia, no porque nosotros hacíamos buenas obras, sino que a Él le plació simple y sencillamente redimirnos de esa manera. Ahora, la diferencia, hermanos, de lo que es el pueblo de Israel y lo que es la iglesia: Israel es un pueblo escogido o elegido por Dios, pero la iglesia, hermanos, es un pueblo redimido, que es diferente. Es un pueblo redimido a través de Jesucristo en el Calvario, comprados a precio de sangre. Hermanos, se pagó un precio caro por nosotros, los humanos, para poder alcanzar y echar mano de esta salvación. Hay otra versión que nos dice carísimos. Quiere decir, hermanos, que el precio que se pagó es sumamente alto, porque fuimos comprados a precio de sangre, y ese precio lo pagó un hombre llamado Jesús, quien se entregó a sí mismo por nosotros, dando su vida, derramando su sangre, para que todos alcanzáramos la salvación de nuestras almas. Ahora, Israel, hermanos, está en un programa diferente al de la iglesia, totalmente diferente. Por ejemplo, para ellos, la promesa número 1 que tienen ellos es la tierra prometida, que Dios, cuando se las dio, cuando saca a Abraham, dije al principio, de Ur de los Caldeos, le promete esa tierra y a su descendencia, y se las va a cumplir sin duda, porque así está escrito en su palabra. Génesis 22 nos dice: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Tus promesas, o sea, más bien, las promesas para ellos, los judíos, son terrenales. Pero, aunque ellos, hermanos, pecaron, rechazaron a Dios, se alejaron de Él, lo desecharon, y por eso, hermanos, Dios los esparció por todo el mundo. Y por eso miran judíos o israelitas por todo el mundo, que a su tiempo, hermanos, van a ser restaurados. Ahora, ellos, hermanos, han sufrido bastante y todavía falta mucho más para ellos. Los sufrimientos, uno de los más grandes que viene a mi mente ahorita, por ejemplo, Hitler, el alemán, mató como a 6 millones de judíos. Pero a su tiempo, como les digo, Dios va a restaurar a Israel. Y ustedes eso, hermanos, lo pueden mirar y verificar, que en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y el 11, ahí está la restauración de Israel. Ahora, por ejemplo, voy a leerles una cita. Estos hombres, hermanos, los judíos, cuando dijo que te bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldiga, son promesas que Dios hizo exclusivamente para Israel. Pero a veces nosotros nos queremos apropiar escrituras del Antiguo Testamento que no son para nosotros. En otras palabras, por decir así, Israel ahorita, por decir así, que es un juego de fútbol, están ahorita en la banca, no están participando en el partido. Pero cuando se llegue, hermanos, la restauración de ellos, nosotros vamos afuera y la banca entra a seguir el juego. Un ejemplo, por decir así. En otras palabras, porque la Escritura dice, en Romanos 9, 10 y 11, dice que Dios no ha rechazado a Israel. Y hace tiempo, hermanos, salió una doctrina, le llamaron la doctrina del reemplazo, que decían que la iglesia había reemplazado al pueblo de Israel. Hermanos, está totalmente errada esa expresión. Porque, como les digo, Israel ahorita está en la banca, pero a su tiempo va a entrar al partido. Por ejemplo, voy a darles unas escrituras aquí, de cuando el Señor va a restaurar al pueblo de Israel. Miren, hermanos, esta gente, los judíos, cuando Dios les prometió, a ellos son los que les dio Dios la facultad para cómo hacer dinero. Son los hombres más ricos del mundo. Son los dueños de bancos, son dueños de grandes empresas, simple y sencillamente por la promesa que Dios les dio. Y les quiero leer aquí 2 citas y seguimos adelante. Si me tienen paciencia, denme unos cuantos minutos. Por ejemplo, les voy a leer donde dice en el libro de Amós, si no me equivoco.
en el 9, 11 al 15. Voy a leerles 2 versículos. Dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Versículo 13. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que alcanzará es segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Verso 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificaré en ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Quiere decir, hermanos, que las promesas de Dios para este pueblo, jamás la iglesia puede apropiarse de estas escrituras. Les quiero leer otra escritura en Deuteronomios, hermanos, para mostrarles que estos hombres son los del dinero, que Dios les dio la facultad de hacerlo con una facilidad. Deuteronomio capítulo 28 y verso 12. Escuchen lo que dice aquí. (28:12), a ver si no nos equivocamos. Dice de la manera siguiente: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir las obras de tu mano, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Quiere decir, hermanos, que nos están diciendo estas escrituras que los hombres del dinero son los judíos. Aún más, voy a mostrarles otra escritura donde nos dice que se van a llevar el dinero y nos van a dejar a nada aquí en estas tierras. Escuchen aquí lo que nos dice Isaías 60, versículo 9. Nos dice: ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Ahí está la cita, hermanos, donde ellos son los dueños del dinero. Vamos con rumbo al final, hermanos. La iglesia es un pueblo, como les dije al principio. Israel es un pueblo elegido, escogido, pero la iglesia es un pueblo redimido. Y es una nueva creación. Sus promesas para la iglesia, hermanos, son diferentes. Para los judíos son terrenales, para la iglesia, hermanos, son celestiales y son espirituales. Por ejemplo, la segunda de Pedro, en el capítulo 1, versos 3 y 4, nos dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Primera de Pedro 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido,
pueblo nació, pero linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En unos cuantos minutos quiero mostrarles dónde nació la iglesia. Ya les mostramos el significado de la iglesia, quién la compone. Ahora vamos a mirar dónde es que nació la iglesia. La iglesia única de Cristo, hermanos, nació el día del Pentecostés en el aposento alto, como en el año 33 después de Cristo, y nació en la ciudad de Jerusalén, con los 120 creyentes que principió cuando el Espíritu Santo, hermanos, bajó sobre de ellos. Allí es donde principió la iglesia. Pero enseguida, Pedro predica un mensaje que se convierte en aproximadamente 3,000 personas, so que ya traemos un grupo allí de 3,120 creyentes. Poco tiempo después, ustedes lo pueden verificar en el capítulo 2 de los Hechos, poco tiempo después, cuando el apóstol Pedro predica el segundo mensaje y como otras 5,000 personas, ahí tenemos ya otros 5,000 creyentes, traemos aproximadamente 8,120 creyentes que principió la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, por ejemplo, el credo católico, el clero católico, ellos reclaman que la iglesia nació en Roma. Y no es así. La Biblia nos dice en el capítulo 2 que fue en el aposento alto con los 120 cuando esperaban el descenso del Espíritu Santo, y ahí es exactamente en el capítulo 2 de los Hechos cuando nació la iglesia, como en el año 33 después de Cristo. Porque el romanismo o la doctrina de la Trinidad salieron hasta por allá en el año 325 después de Cristo en el concilio de Nicea. So que la información esa está completamente errada de acuerdo a la Escritura. La iglesia nació en la ciudad de Jerusalén, en un lugar llamado el aposento alto, con 120 creyentes, los apóstoles, María la Madre de Jesús y otros hermanos que estaban allí congregados. Hermanos, espero que esta información les haya ayudado en algo. Repito una vez más, para todos aquellos que tienen hambre de conocer la Escritura, de enterarse cuál es el plan precioso de Cristo, estas citas, hermanos, si ustedes las miran, las vuelven a leer y las vuelven a leer, cada día van a encontrar algo nuevo, porque a veces la lee uno 3, 4 veces y si sigue leyéndola, va a aparecer algo nuevo allí, algo que Dios quiere revelar a nuestras vidas. Y yo los invito, hermanos, para que sigan adelante, sigan leyendo la palabra de Dios, y si en algo les sirvió, hermanos, les deseo bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y los guarde a todos en el nombre de Jesucristo. Amén.